en diciembre de 2025 comenzamos a ver agentes que realmente superaban a los humanos en la tarea de coding, de desarrollo de arquitecturas. En este mes estamos viendo agentes que van a hacer más cosas y que van a tener más independencia y más proactividad. Y entonces se va moviendo a una velocidad vertiginosa y todo está pasando en estos momentos. Tenemos la enorme suerte de estar trabajando mientras se está dando toda esta revolución tecnológica. Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Arrancando muy bien el año y creo que tenemos muchas cosas que valía la pena subirnos a platicarlas, ¿no? Sin duda, todo se está moviendo tan rápido en este mundo de AI, de venture capital, eh, que tenemos que hablar seguido y me encanta poder compartir un poco lo que hemos reflexionado después de probablemente el break de invierno más activo que hemos tenido en la historia de AI. Muy activo. Sin mucho más, parte de esa actividad, pues fue ir a Buenos Aires donde vi a Santi, nuestro founder más joven. Y me Nada más lo... para recordarle a los que nos escuchan, a Santi le invertimos a sus 19 años. Ya tiene 20, ya tenemos bastante tiempo con esta inversión, pero es un talento muy especial argentino. Y Santi es el fundador de Melian, es esta empresa que ayuda al e-commerce a descubrir mejor los productos por medio de AI. Y me lo encontré y tenía una sonrisa en la cara porque le acababan de aprobar su visa. Entonces, mientras tú y yo estamos platicando ahorita, él está tomando el vuelo a San Francisco. ¿Qué opinas de eso? No, me parece genial. Obviamente no es una sorpresa, tomó tiempo, lo rechazaron una vez. A sus 20 años, el tipo de visa que consiguió es muy difícil. O sea, tienes que demostrar que tienes un talento muy especial, sin currículum, sin haber trabajado en ninguna empresa, con una carrera muy, muy corta. Pues obviamente es más difícil. La noticia genial es que lo aprobaron. De hecho, posteó al respecto. Y fíjate, me recuerda un debate que yo he tenido con Alan Taylor de Endeavor. Y es un debate interesante, ¿no? Nosotros la verdad que nos emociona que los founders decidan mudarse al epicentro del desarrollo de AI en el mundo, a San Francisco. Nos emociona que estén en ese entorno, que se contagien de la ambición, que hagan contactos, que comiencen quizás a platicar con inversionistas que pueden liderar su siguiente ronda, que participen a todos estos eventos de AI que hay allá, en fin, que estén con el pulso de lo último que está pasando en AI. Y aparte, la verdad, nunca está mal ubicarte en lugares donde puedes tener suerte. Y entonces, si tú estás en San Francisco, te puedes ir al Blue Bottle a tomarte un café y de pronto pues, te encuentras a Sam Altman en la cola o te encuentras a Paul Graham tomándose un café con algunos amigos. Y eso genera un área donde la suerte te puede caer y te puede cambiar la trayectoria por completo. Y entonces, nosotros siempre que los founders, después de nuestra inversión, nos marcan ese plan de mudarse a San Francisco, y nos ha pasado ya con varios emprendedores y emprendedoras de Argentina, de Chile, de Brasil. Nosotros siempre los apoyamos mucho, pero hay este debate, oye, ¿es necesario mudarse en esta era ultra conectada? Al final, los APIs que conectan a la inteligencia de Claude y a la inteligencia de GPT 5.2 y a los mejores modelos de Google y XAI, pues es la misma, estés donde estés. Por otro lado, pues este es un mundo en donde todo va tan rápido que si estás conectado en X y sigues las cuentas correctas, te enteras, pues más o menos al mismo tiempo que la gente en San Francisco. Puedes estar en Cancún o en Río o en Santiago y te vas a enterar a la misma velocidad. Puedes viajar a San Francisco de vez en cuando antes de levantar capital, decir eventos. Entonces, ¿cuál es este tema de mudarse? ¿Es una postura? ¿Es una necesidad? Y yo lo que creo es que los dos modelos funcionan. Hoy se puede crear una empresa global de inteligencia artificial desde cualquier lugar de Latinoamérica. Los costos son más bajos si estás desarrollando desde un país latinoamericano, desde cualquier ciudad. Yo creo que se puede. Pero lanzarte, irte para allá, comprometerte, estar conectado con los productos que estén lanzando, con los betas, los alfas, darte una vuelta al campus de Stanford e ir a una conferencia y, y, y armar grupos
Y por cierto, hay un grupo latino increíble que se está armando allá. Yo creo que genera cosas distintas. Y yo creo que antes de mudarse a San Francisco es difícil decirle a un equipo qué le va a cambiar cuando esté por allá. Muy difícil. Y como es difícil decirle qué le va a cambiar, pues el argumento en contra de esta creencia bien fundamentada y acertada de que se puede construir una empresa desde cualquier lugar del mundo, pues es difícil argumentarlo. Entonces yo te contestaría que depende, pero es un depende donde a mucha gente sí le va a convenir y a otra no, pero a muchas sí. Y entonces si eres joven, que si quieres estar en el centro de donde está pasando ella, que si de pronto te sientes un poquito atrás en la evolución de la tecnología o te sientes un poquito atrás en la red de contactos que tienes. Es muy fácil decirle, no, pues tú construye eh, desde Santiago o Bogotá, si tienes un MBA en Harvard o un MBA en MIT, y entonces tienes una red de contactos y tu familia viene del privilegio, pues es muy fácil porque ya tienes la red de contacto, pero si no tienes eso, si no tienes esa credibilidad, si no fuiste a YC, por ejemplo, que es otra forma definitivamente de generar un network allá valiosísimo, pues de pronto lo que te toca para crear el network, para ponerte al día, es mudarte a San Francisco. Y yo creo y estoy convencido que, que vamos a ver en las próximas grandes historias de éxito de la región, vamos a ver esta conexión con San Francisco todo el tiempo. Ya sea que la idea surgió en un periodo en San Francisco o que los equipos se mudaron a San Francisco pre-Serie A y luego post-Serie A se regresaron. Siempre va a haber esta ida y vuelta que es una enorme ventaja que tiene Latinoamérica frente a otras regiones del mundo. Esta fluidez que tenemos es una enorme ventaja que nosotros tenemos. Y entonces mudarse, de alguna forma, es como hacer de esa ventaja algo más sólido, es como hacerla más material, más concreta. Entonces me da un gusto enorme por Santiago. Yo creo que todos deberíamos estar muy pendientes de lo que está construyendo, porque está yendo tras una oportunidad gigante, con una creatividad, una velocidad de ejecución que es muy notable. Sin duda, sin ir mucho más lejos, Karen, la emprendedora de Atlas, la empresa de nuestro portafolio que da beneficios a los empleados remotos, no hubiera podido tener su salida hacia remote si no le hubiéramos dado el cheque y se hubiera ido luego a Silicon Valley. Exacto, porque la conversación con Remote se da porque Oscar platica con Karen, le presenta al CEO de Remote, está en A San Job. Francisco, conoce al CEO de Remote y a partir de ahí, pero esa conexión tiene más de un año y medio. Y entonces es interesante ver cómo se van creando estas historias y cómo este tema medio fortuito se da porque alguien decide brincar al vacío y mudarse a San Francisco. Tú pasas mucho tiempo allá. ¿El playbook de Silicon Valley se contagia? Sí, sobre todo la ambición. Qué padre. Siempre estás sentado al lado de una emprendedora que está transformando una industria completa, que siempre está sentado al lado de un equipo que está reinventando una metodología y estás al lado de gente que tiene mucho capital, que les cree. Entonces se contagia la ambición y eso es muy valioso. Sí. Jimena, acabas de hablar con Roger y esa conversación te inspiró a escribir algo que me encantó. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata y platicamos un poco de eso? Uy, es muy emocionante la historia de R2, ¿no? Em, una unos founders, sobre todo, que llevan un rato trabajando y tienen, pues, la verdad, la arman el año pasado, tienen un éxito increíble, a un conglomerado grandote, están muy contentos. Y para aprender, la verdad es que le pregunté a Roger: "Oye, ¿por qué esta empresa tan grande te compró?". Roger, que es un tipazo y también es muy thoughtful y piensa mucho las cosas y se sienta a entenderlas. Me dijo, mira, me fueron por 3 cosas. Una es el equipo que armamos y me contó cómo se habían tomado el tiempo y cómo habían sido específicamente intencionales a la hora de contratar gente y de buscar esa gente y de buscar el fit. Y la verdad es que se notaba. Los acompañé un día que vino el equipo de todas partes, aquí a México, a platicar con clientes y demás. Y desayunamos juntos y la verdad es que fue bastante padre porque yo sentía que todos eran mucho más inteligentes que yo en esa mesa. O sea, era increíble. Y me acuerdo mucho de Nimit,
que es el jefe de riesgo, que viene de Capital One. Y yo me acuerdo de platicar con él y decir, este cuate es un genio, ¿no? Y el honor que hace que está trabajando en portafolio de High Ventures. Y así con cada uno, así el CTO, el de marketing, me acuerdo el abogado. Y la conclusión de Roger es, pues a este grupo grandote les hubiera tomado muchísimo tiempo armar el equipo tan elite que nosotros teníamos. Y esta era gente que estaba más apasionada por resolver el tema que resolvían dentro de R2 que por armar grandes empresas o por la evaluación o por lo que sea. Entonces se sentía una cultura padrísima de crecimiento y trabajo. La segunda cosa por la que me comentó que los compraron fue por los partnerships, que yo me pongo a pensar y creo que cada vez se vuelven más relevantes en este mundo donde tú y yo, que no somos developers, ya podemos codear algo y que alguien que sí sabe codear puede replicar lo que sea en tan solo unas horas, se vuelve mucho más importante la forma de distribución y los contratos y la forma de ventas que tengas. Y yo veía a este equipo que la verdad le dedicaban mucho tiempo a traer esos logos grandotes, esas firmas complicadas que muchas veces toman 12, 24 meses, pero que una vez que estás dentro como proveedor o como partner, puedes crecer dentro de esa empresa. Y Y entonces cuando estamos hablando aquí de Uber, que le permitió a R2 tener perspectivas en Brasil. Estamos hablando de InDrive, estamos hablando de Rappi, estamos hablando de muchas empresas que pesa, por supuesto. grandes, exacto, serias. Y de ahí, pues lo interesante es quien es el local, pues tiene una ventaja contra el foráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque tú aquí puedes tener un network que conoces quién es la persona que al final del día toma la decisión para así hacer el partnership, sabes cómo moverte. Y entonces ahí el emprendedor local latinoamericano pues tiene una ventaja contra un grupo de afuera, ¿no? Y sin duda, pues fue parte por lo que decidieron hacer esta adquisición. Y el tercero, que la verdad es que a mí me encantaba verlo en los updates mensuales que siempre mandaban tan estructurados, es el producto. Y ahí los founders estaban muy involucrados, y sobre todo el otro Roger, en que no solo el producto funcionara, sino en seguirlo iterando para que cada vez fuera mejor. Y a mí lo que me impresionaba y me impresiona de prácticamente esta generación de emprendedores, porque lo veo que se replica sobre todo con el portafolio que actualmente estamos, es que la tecnología no está un día atrás que la de cualquier otro equipo técnico global. Entonces, la persona que daba préstamos por plataformas digitales y que tenía todo este algoritmo y machine learning para encontrar quién es el cliente ideal para darle este préstamo, R2 tenía la tecnología de punta que podía funcionar en todo el mundo. No había nadie que no estuviera a su par. O más bien, no había nadie mejor. Y entonces esas tres cosas yo las veo como unas ventajas competitivas y me ayudan a entender cómo y por qué se venden empresas en Latinoamérica y por qué se van a vender empresas en Latinoamérica. Hace todo el sentido del mundo. La verdad que me recuerda mucho a Corner Shop. O sea, en Corner Shop, que operó más tiempo que R2, se tenía una de clase mundial, con una experiencia de clase mundial, que no le pedía nada, nada al equipo de Uber en Estados Unidos, que llevaban una década armando. También era obvio que los partnerships que se habían construido en, en, en unos 5 años, un partnership con Carrefour, un partnership con Chedraui, el partnership con distintos jugadores locales, el long tail de los merchants. Todo eso le hubiera costado un montón de tiempo a construir a Uber, con todo y que era Uber. Le hubiera tomado mucho, mucho tiempo. Y finalmente la tecnología, que era impresionante porque esta app, sin muchas cosas así moviéndose ni nada así mágico pasando, era una bastante ordenada, con una arquitectura muy alineada a los estándares de Apple, pero de veras ninguna innovación en el UI. Pero detrás de ese UI tan ordenado, tan cuadrado, que funcionaba, que había una tecnología brutal. Y entonces, cuando Uber compra Corner Shop, decide cerrar su centro de desarrollo para groceries, que tenía ya tiempo desarrollando el brazo de groceries, que se había gastado decenas de millones de dólares en desarrollar ese equipo que estaba en Canadá, y decide adoptar la tecnología de Corner Shop, que después se fusiona con Uber Eats y ahora compramos todos los clientes, a veces más o menos contentos, en Uber Eats. Pero yo te diría que más allá de esos 3 puntos que yo coincido 100%
con R2 y yo creo que hemos construido en High Ventures pues ya un playbook para identificar el potencial que tienen los equipos para construir sobre esos tres frentes. Yo te diría que una de las lecciones más interesantes a la hora de la salida es que si un VC pretende generar múltiplos de venture capital, que le compren la empresa por cientos de millones de dólares o por miles de millones de dólares, necesita construir una empresa de tecnología. Una empresa medio tech-enable, que sí tiene una página padre y que tiene ahí algunas cosas que funcionan con tecnología. Eso no da el ancho. Más allá de que pueden escalar y que se pueden volver relativamente grandes, no es lo mismo. No te pagan múltiplos de tecnología si la empresa no es de tecnología. Y los compradores que pagan estos múltiplos entienden la diferencia. Y entonces por eso esta disciplina de invertir en equipos técnicos, invertir en equipos que tienen un roadmap de producto muy claro, invertir en equipos que hacen AI de forma genuina, sofisticada, es indispensable. Porque si no, los compradores estratégicos tecnológicos no estén interesados en adquirir ese activo. Y entonces esa condición es como una consecuencia de todo lo que tú describes. Múltiplos de tecnología necesitan ser basados en tecnología. Si no hay múltiplo de tecnología, entonces no hay múltiplo de tecnología. Y así de simple, no que esté mal. Hacer centros de distribución, hacer empresas de deuda y crédito, está maravilloso. Se puede construir muchísimo valor, solucionar muchísimos problemas, pero no se puede esperar un múltiplo de tecnología con ese tipo de empresas. Fede, un tema increíble es que en el 2023 que tú y yo tomamos esta apuesta por AI y desde entonces hemos estado, pero obsesionados en entenderla, aprenderla, ver cómo iba a crear valor. Nos pusimos tú y yo a imaginar que queríamos hacer agentes que nos resolvieran todo en High Ventures, que hicieran prácticamente nuestra chamba. Y la verdad es que desde entonces hemos probado un sinfín de herramientas para hacerlo, algunas buenas, algunas malas. Antes lo que era una sobrepromesa, hoy en el 2026, pues nos estamos dando cuenta que ya estamos cerrando ese gap y que se está pudiendo hacer esta realidad. Y hoy, tanto tú como yo, ya hemos construido agentes que solucionan flujos que antes los hacíamos manualmente en High Ventures. Cuéntame eso. Sí, a ver, estamos obviamente muy emocionados y los que nos siguen se darán cuenta. Desde siempre la promesa de AI fue, oye, vamos a multiplicarnos, ¿no? El equipo de High Ventures se multiplica y, y la verdad que mucho del trabajo que hacemos como venture capitalist, pues sí tiene que ver con producir contenido, hacer análisis, tiene que ver con crear síntesis para transmitir mensajes, hacer casos, probar hipótesis. Hay toda una serie de cosas de nuestro trabajo cotidiano que muy rápido se solucionó con los primeros modelos que comenzaron a funcionar relativamente bien en la segunda mitad de 2023. Y a partir de ahí, pues hemos estado internamente adoptando y trabajando cada quien con su respectivo LLM, generando unos aumentos en productividad enorme. O sea, Y ¿le vas a mejora contar en a la calidad. audiencia que tú eres ChatGPT y yo soy Claude? Sí, sí, ese debate sigue estando el día. Y entonces sube nuestro output, mejora nuestra calidad, pero hasta final del año pasado, la verdad que no habíamos logrado crear los LLMs para encargarle, digamos, acciones concretas. Nosotros no codeamos y entonces los agentes de coding los usamos muy poco. Fue cuando nos topamos con una empresa brasileña que se llama Test AI, que comenzamos a ver el potencial de, de crear agentes para High Ventures. Y Test AI es una maravilla, es una plataforma que orquestra distintos modelos y tiene una suite de agentes en donde se pueden construir agentes. Es una empresa que ha crecido rapidísimo, de 0 a 3 millones de dólares de ARR en menos de 12 meses. Yo creo que es la empresa de AI más hot de Latinoamérica. Y fue cuando comenzamos a jugar con TSAI que comenzamos a ver el potencial de crear agentes que pudiéramos tener ahí como parte del equipo. Inmediatamente, me acuerdo de esa conversación contigo, nos dimos cuenta que esos agentes no solo nos podían ayudar a nosotros, sino podían ayudar a nuestros founders y a nuestros inversionistas. Es decir, nosotros podemos construir agentes que son útiles para High Ventures
que también van a ser útiles para los founders de High Ventures y que también van a ser útiles para los inversionistas, los LPs de High Ventures. Y eso solo fue posible con Tez. El primer agente que me tocó sacar a mí es un agente que hace simulaciones de marketing. Y entonces el input de la gente es básicamente tu propuesta de valor. Y con esa propuesta de valor comienza a crear, a hacerse un proceso de evaluación, de desarrollo de ICPs, evaluación de esos ICPs, creación de personas, análisis del feedback de las personas de esos ICPs, conversión de texto a una escala cuantitativa y análisis del resultado, lo cual con un agente relativamente complejo le genera a los founders un estudio de mercado que toma entre media hora y una hora, que le hubiera tomado 3 meses crear y probablemente hubiera requerido de una ayuda externa. Claro. Y entonces hoy con este ICP, agente solo para la audiencia, es Ideal Customer Profile. Entonces, es la manera en que estas startups pueden ver a quién le están construyendo y quién va a tener la adopción de ese producto, ¿no? Absolutamente. Y entonces, mucho de lo que vemos en las startups en donde hemos corrido este agente es que te confirma muchas cosas que ya sabes, lo cual está bien. Pero luego te muestra ciertas puntos ciegos que no habías identificado. Ciertos cuestionamientos del producto, ciertos cuestionamientos del onboarding. Entonces eso es muy interesante. La otra cosa que es muy interesante, te trae a la mesa ICPs que quizás no habías considerado. Dada esta propuesta de valor, la simulación que hacemos con los LLMs, pues no tiene un prejuicio de para qué va a ser tu propuesta de valor. Simplemente lo evalúa y eso te genera cosas completamente sorprendentes y que no te esperabas. Es increíble porque yo me acuerdo en Facebook, en mi tiempo como product manager en Meta, pues lo que hacíamos es que volábamos y volábamos a todo el equipo de producto y había un manager de research y llegábamos a Bogotá y teníamos a 30 personas y las estábamos entrevistando. Y hoy que veo lo que la gente que hiciste saca, la verdad es que no es que sea de menor calidad, o sea, son conclusiones a la par de las que todo este viaje en research hacía. Entonces, el poderlo simular, y aunque sea data sintética que te pueda validar ciertas cosas y dar ideas de otras, pues finalmente ya te da una ventaja a un costo que, cuéntanos del costo, ¿cuánto cuesta? Mira, cada reporte te cuesta como unos $3 a $5. Y para la gente que sabe de los costos de los tokens, se imagina que esto es un reporte que genera mucha data, porque es relativamente caro en tokens. Un Entonces, Starbucks. es literalmente un Starbucks que en los precios de tokens de hoy significa que generaste mucha data. Pero lo que es muy emocionante de eso, más allá de este primer agente, es que creamos una dinámica en donde internamente vamos a generar agentes. Y entonces Alexi va a generar un agente, Leo va a generar un agente, estás los que estás generando tú, yo los que puedo generar, Judith puede generar un agente. Y esos agentes van a resolver problemas que tenemos hoy y se pueden compartir. Es una construcción interna que multiplica el valor agregado de High Ventures. Mismo valor agregado que los founders tienen razón en cuestionar, no el nuestro en particular. Somos muy apasionados y trabajamos duro, pero pues el founder pues sí puede cuestionar el valor agregado de un VC. Eso lo sabemos y tienen probablemente razón el 90% de las veces. Sin embargo, aquí es muy concreto. Está el agente que quieres construir tú de hiring, HX Hiring, que básicamente le va a permitir a los founders conseguir perfiles para una plaza. Entonces, no tienen que contratar a nadie especializado, no tienen que contratar una plataforma en particular, tener este proceso de escoger la mejor plataforma, generar el piloto con este tercero, etcétera. A ver, de repente tienes una búsqueda, cada 3 meses tienes una búsqueda, quizás incluso cada vez menos. Pues aquí está la gente y lo puedes usar. Y es gratis. Y lo emocionante es que no solo son agentes consultivos. El chiste es que, si bien por definición el agente es que ya ejecute cosas por ti, entonces no solo es que tú puedas consultar un buen perfil, pero que al final del día, como ya permiten las integraciones con otros recursos y otras páginas y otros servicios, el integrarlos fácilmente y sin código a estos agentes, el agente te puede ayudar a reducir, en este caso, el time to hire, cuánto te tardas en realmente contratar a alguien. ¿Por qué? Porque puede enviar el mail propuesta para ti, porque te puede ir preparando una oferta, porque puede conseguir el benchmark, porque se integra ya a todo el Internet.
Absolutamente. Y lo que es muy emocionante es que esto es apenas el inicio. Es decir, nosotros, los agentes, los founders, builders técnicos que nos escuchan, pues llevan construyendo agentes hace mucho, pero este es un segmento que está evolucionando muchísimo. No más temprano que este fin de semana explotan las redes por Cloudbot. Y Cloudbot es una nueva forma de construir agentes que viven en un ambiente local, que muchas veces es una Apple Mini, y estos de pronto se crean agentes a una velocidad rapidísima que tienen muchísima independencia, que pueden ser proactivos, y entonces está avanzando muchísimo. Obviamente Cloudbot tiene muchos problemas de seguridad, apenas se está evaluando lo que puede hacer, pero lo que muestra Cloudbot es lo dinámica que es este espacio. Y entonces, si tú piensas que, que los LLMs y los agentes que crean código comenzaron realmente a superar a los humanos en diciembre de 2025, y eso lo dice Carpati en su último post. Comenzamos a ver agentes que realmente superaban a los humanos en la tarea de coding, de desarrollo de arquitecturas, etcétera, etcétera. En este mes estamos viendo agentes que van a hacer más cosas y que van a tener más independencia y más proactividad. Y entonces se va moviendo a una velocidad vertiginosa y todo está pasando en estos momentos. Es decir, tenemos la enorme suerte de estar trabajando mientras se está dando toda esta revolución tecnológica.